La lluvia caía ligera esa tarde, salpicando el cristal de la ventana mientras Guillermo seguía hundido en el sofá, agotado, después de otro día común y corriente. La casa, sencilla pero acogedora, olía a café recién hecho y pan horneado, algo que Josefina se esmeraba en mantener como parte de la rutina. Al otro lado de la sala, su esposa revisaba el celular, distraída, mientras en la tele pasaba cualquier programa sin importancia. Así había sido siempre su vida, modesta, sin lujos, pero llena de amor, o al menos, así lo veía Josefina. El teléfono sonó. Guillermo, ya cansado, puso los ojos en blanco y tomó el aparato. «Bueno». La voz al otro lado de la línea sonaba formal, casi mecánica. «Señor Guillermo Castillo, mi nombre es Hernán Salazar. Soy abogado de Ernesto Lafuente. Necesito que se presente mañana en nuestro despacho. Es un asunto de suma importancia». Guillermo frunció el ceño. El nombre le resultaba familiar, pero no lograba asociarlo con nada relevante. «Debe haber algún error. No conozco a ningún Ernesto Lafuente». El abogado hizo una pausa antes de responder. «Sí lo conoce. Era su tío abuelo, y usted acaba de convertirse en el único heredero de su fortuna». El silencio se hizo eterno. La sala pareció encogerse a su alrededor. Guillermo miró a Josefina, todavía distraída con el celular, sin imaginar que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. «Esto debe ser una broma», murmuró pasándose la mano por la cara. «Entiendo su sorpresa. Por favor, venga mañana temprano y todo quedará aclarado». La llamada se cortó. Guillermo se quedó inmóvil, sintiendo el peso de esas palabras retumbando en su mente. Fortuna, si nunca había tenido nada más que cuentas por pagar y sueños pospuestos. «¿Quién era?», preguntó Josefina, levantando por fin la vista del celular. Guillermo parpadeó un par de veces, como si despertara de un trance. «Yo creo que soy rico», dijo, llevándose la mano al pecho. Al día siguiente, el despacho de abogados tenía paredes de madera oscura y olía a cuero y papel viejo. El aire era denso, cargado de formalidad y misterio. Guillermo se sentó frente a un escritorio enorme, donde Hernán Salazar había colocado un montón de documentos y una carpeta de cuero negro. El señor Ernesto Lafuente falleció hace 3 semanas. No tenía hijos ni esposa y decidió dejarle toda su fortuna a usted. Pero si casi ni lo conocía, el abogado entrelazó los dedos sobre la mesa. Él sí sabía quién era usted. Créame, muchas personas querían esa herencia, pero él se aseguró de que fuera suya. A Guillermo le empezó a latir la cabeza. ¿Y de cuánto estamos hablando? Hernán abrió la carpeta y deslizó un papel hacia él. Guillermo leyó la cifra, y su corazón se detuvo por un segundo. Era un número inimaginable, algo que no habría conseguido ni en varias vidas de trabajo. «Esto es imposible. Es real. Casas, inversiones, tierras, acciones. Ahora es un hombre absurdamente rico, señor Castillo». El abogado siguió explicando los trámites, pero Guillermo apenas lo escuchaba. El sonido de las palabras se mezclaba con el torbellino de pensamientos en su cabeza. Salió de la oficina en estado de shock, sosteniendo los papeles como si fueran un boleto dorado a otro mundo. Al subir al coche, llamó a Josefina con la voz temblorosa. «Amor, soy millonario». Del otro lado de la línea, Josefina soltó una risa. «¿Qué? ¿Andas borracho o qué?» «No, es en serio. Yo soy dueño de una fortuna gigantesca. Nuestra vida nunca volverá a ser la misma». Hubo un silencio. Cuando Josefina respondió, su voz sonó cautelosa. «Guillermo, solo prométeme que esto no va a cambiar quién eres». Pero ya era tarde. Algo dentro de él ya había cambiado. Y para mal. En los días siguientes, Guillermo empezó a comportarse de manera diferente. Al principio eran solo pequeños detalles. La ropa, que antes le daba igual, ahora tenía que ser de marca. El coche viejo que manejaba fue reemplazado por un modelo deportivo de lujo. Comenzó a frecuentar restaurantes elegantes donde nunca antes había puesto un pie. Josefina intentaba seguirle el ritmo, pero sentía que se estaba quedando atrás. «¿No crees que vas demasiado rápido?», preguntó una noche, mientras él elegía un reloj carísimo para comprar en línea. «¿Demasiado rápido? Josefina, por primera vez en mi vida puedo tener todo lo que siempre soñé, sin preocuparme por el precio». «¿Pero a qué costo?», insistió ella. Guillermo puso los ojos en blanco, impaciente. «No empieces, por favor. Solo estoy disfrutando y tú deberías hacer lo mismo».
Josefina sintió un nudo en el pecho. Guillermo siempre había sido un hombre atento, pero ahora era diferente, frío, impaciente, distante, y lo peor aún estaba por venir. Esa noche, la ciudad brillaba como si las luces reflejaran el nuevo mundo al que Guillermo sentía que pertenecía. El restaurante era uno de los más exclusivos de la capital, frecuentado por empresarios, celebridades y la élite de la alta sociedad. El suelo de mármol relucía bajo las lámparas doradas, mientras los meseros con guantes blancos servían copas de vino que valían más que un mes entero de renta de la casa donde él y Josefina habían construido su vida juntos. Josefina acomodó el vestido azul que había elegido con tanto cariño para la ocasión. Aunque sabía que Guillermo estaba cambiando, pensó que esa cena sería un momento especial para los dos. Tal vez él quería celebrar la nueva etapa de sus vidas juntos. Tal vez por un instante el hombre cariñoso y humilde que ella conoció seguía ahí, escondido detrás del brillo de su repentina fortuna. Miró a Guillermo, sentado frente a ella, con un traje impecable y un reloj que seguramente costaba más que todo lo que habían tenido antes de la herencia. Se veía cómodo en ese ambiente, como si siempre hubiera pertenecido a ese círculo exclusivo. Josefina, en cambio, se sentía fuera de lugar. No era la falta de lujo lo que le molestaba, sino la frialdad en la mirada del hombre que un día le prometió amarla. «Qué lugar tan bonito, Guillermo», dijo ella, intentando romper el hielo. Él sonrió de lado y tomó un sorbo de vino. «Sí, solo lo mejor para mí». Josefina frunció el ceño. «Para nosotros, querrás decir». Guillermo apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó los dedos y la miró con una intensidad que le hizo sentir un escalofrío en la espalda. «Josefina, te traje aquí porque necesitamos hablar». El tono serio le aceleró el corazón. «¿Qué pasa? ¿Todo está bien?» Guillermo suspiró y se inclinó un poco hacia adelante, como si estuviera a punto de soltarle un gran secreto. «He pensado mucho en esto, en todo lo que me ha pasado estos últimos meses. Mi vida cambió de una forma que jamás imaginé. Y bueno, hay cosas que también tienen que cambiar». Josefina sintió un nudo en el estómago. «¿De qué estás hablando?» Guillermo miró a su alrededor, como si quisiera asegurarse de que todos escucharan, de que cada persona en ese lugar supiera exactamente lo que estaba a punto de decir. «He cambiado, Josefina, y necesito a una mujer que esté a la altura de esta nueva etapa de mi vida». Por un segundo, el silencio pareció tragarse todo el restaurante. Josefina parpadeó varias veces, tratando de procesar esas palabras. «¿Cómo que, Guillermo?» Él soltó un suspiro impaciente, como si le estuviera explicando algo obvio a un niño. «Mira a tu alrededor, mírame a mí, y luego mírate a ti. No perteneces a este mundo. Ya no puedo estar atado a alguien que no encaja con lo que soy ahora». La sangre de Josefina se congeló, la garganta se le cerró. Las miradas a su alrededor empezaban a volverse hacia ellos. Algunos clientes fingían no escuchar, pero la incomodidad en sus rostros dejaba claro que estaban atentos. Intentó reír, como si fuera una broma de mal gusto. «Debes estar bromeando», pero la mirada de Guillermo no dejaba dudas. «No lo estoy. Quiero el divorcio». El mundo pareció dar vueltas. La cena que ella creyó que sería una celebración se había convertido en una humillación pública y cruel. Sus ojos empezaron a arder, pero se negó a llorar. Tragó seco, respiró hondo. Si él esperaba que suplicara, que hiciera una escena, que mostrara debilidad, estaba muy equivocado. «Si eso es lo que quieres, está bien». Guillermo parpadeó, sorprendido por la respuesta rápida y sin drama. «¿Así nomás? ¿Sin pelear?» Josefina tomó su copa de vino, bebió un sorbo y luego lo miró fijamente. Pero con una condición. Él cruzó los brazos relajado, seguro de que ella pediría dinero. «Lo que quieras». Josefina dejó la copa sobre la mesa y con voz firme dijo: «Me quedo con la casa». Guillermo soltó una risa sarcástica. «¿La casa? ¿En serio? ¿Podrías pedirme dinero, propiedades, auto, y solo quieres esa casa vieja?» Josefina no dudó. «Sí». Él se encogió de hombros riendo. «Siempre fuiste tan poca cosa, por eso ya no encajas en mi vida. Está bien, la casa es tuya». Josefina se puso de pie. Ya no había nada más que decir. «Buena suerte, Guillermo. La vas a necesitar». Y sin mirar atrás, salió del restaurante con la cabeza en alto, dejando atrás no solo a un hombre que la menospreció,
sino toda una vida que ya no le pertenecía. Si te está gustando, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias emocionantes. La vieja casa, que un día fue su hogar, ahora se sentía vacía. Josefina caminaba por las habitaciones silenciosas, pasando la mano por las paredes como si se estuviera despidiendo. El aroma del café de cada mañana aún parecía estar en la cocina. Las risas de tiempos felices todavía resonaban en los pasillos, pero todo eso ya era parte del pasado. El lugar que alguna vez simbolizó un amor ahora no era más que un recuerdo. Se detuvo frente a la puerta del cuarto que compartió con Guillermo. Tocó la alianza que aún llevaba puesta y, sin dudarlo, se la quitó del dedo. El metal frío pesaba en su palma. Sin mirar atrás, la dejó sobre la cómoda y salió, cerrando la puerta para siempre. A la mañana siguiente, sentada frente al agente de bienes raíces, Josefina firmó los papeles de la venta de la casa. El dinero entró en su cuenta, y con él, el inicio de algo nuevo. ¿Está segura de que quiere vender, señora Castillo?, preguntó el agente, mirándola con curiosidad. Josefina sonrió con tranquilidad. Mi apellido ya no es Castillo. Y sí, estoy segura. Siempre había tenido un buen ojo para la moda. Desde niña cosía su propia ropa y transformaba prendas sencillas en algo elegante. Pero durante su matrimonio, esa pasión quedó dormida. Ahora era momento de traerla de vuelta. Con el dinero de la casa, alquiló un pequeño local en el centro de la ciudad. Nada lujoso, pero suficiente para empezar. Compró telas, máquinas de coser, y llamó a su vieja amiga Marta, una costurera talentosa que siempre creyó en su potencial. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó Marta, emocionada al ver los primeros bocetos esparcidos sobre la mesa. Josefina sonrió, decidida. Ya perdí demasiado tiempo, ahora me toca a mí. Las primeras semanas fueron agotadoras. Josefina dormía poco, trabajaba sin parar, cosía, atendía reuniones y vendía sus creaciones de puerta en puerta. Pero la respuesta fue increíble. Su ropa tenía algo especial. Estaba hecha con alma. Un día, mientras atendía a unos clientes en su modesta tienda, una mujer elegante entró y comenzó a observar los vestidos. ¿Quién diseñó esto?, preguntó, sosteniendo un modelo negro de corte impecable. Josefina se limpió las manos en el delantal y se acercó. Yo, la mujer la analizó con interés. Tienes talento. Soy Camila Torres, editora de la revista Moda en Tendencia. Necesitamos hablar. Fue el comienzo de todo. En pocos meses, Josefina lanzó su primera colección oficial. El desfile fue modesto, pero la crítica fue unánime. Era una revelación. Las ventas se dispararon. Los inversionistas empezaron a aparecer. La mujer que una vez fue rechazada por no estar a la altura, ahora se convertía en un nombre respetado en la moda. Compró un taller más grande, contrató empleados, expandió su marca. Y entonces llegó la invitación que cambiaría todo. Josefina, tu colección fue seleccionada para la Semana de la Moda en Milán. Tuvo que sujetar el teléfono con fuerza. ¿Estás bromeando? No, lo lograste. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Guillermo se hundía cada vez más en el lujo y la soberbia. La fortuna parecía infinita y él gastaba sin pensar. Cenas extravagantes, autos de lujo, fiestas interminables. El hombre que alguna vez se preocupó por pagar las cuentas ahora creía que jamás tendría que volver a hacerlo. Pero el dinero tiene límites, y Guillermo no se dio cuenta de cuándo cruzó esa línea. El banco empezó a cobrar. Los negocios en los que invirtió fracasaron. Los amigos comenzaron a desaparecer. Una noche, abrió una botella de vino caro y miró a su alrededor. Estaba solo, y por primera vez sintió un vacío en el pecho. Algo dentro de él le decía que las cosas estaban por cambiar, y no para bien. La música envolvente resonaba en el lujoso salón, mezclándose con el tintineo de las copas de champán y las risas apagadas de la élite que llenaba el lugar. Guillermo, impecable en su traje a la medida, se movía entre los invitados como si hubiera pertenecido a ese mundo desde siempre. Ya no era el hombre sencillo de antes. Ahora lo veían como un magnate, un hombre de dinero, deseado y envidiado por muchos, y él adoraba esa sensación. Fue entonces cuando la vio. Estaba parada junto a la barra con las piernas cruzadas,
sosteniendo una copa de vino tinto con una elegancia natural. El vestido negro, ajustado en el punto exacto, delineaba su cuerpo escultural. Su cabello rubio caía en ondas suaves sobre los hombros, y sus ojos, penetrantes, peligrosos, se fijaron en él como un depredador evaluando a su presa. Guillermo se acercó, fascinado. Una mujer como tú no debería estar sola en una fiesta como esta. Lorena se giró lentamente, con una sonrisa calculada en los labios. Y un hombre como tú no debería ser tan obvio. Él rió, intrigado, culpable de los cargos. Guillermo Castillo. Ella llevó la copa a los labios antes de responder. Lorena Muñoz. A partir de ese momento, Guillermo no vio nada más que a ella. Los días se convirtieron en noches interminables de cenas carísimas, viajes a islas paradisíacas y fiestas llenas de excesos. Lorena era todo lo que Guillermo creía necesitar: sofisticada, encantadora, con un gusto impecable y una exigencia sutil, pero constante. Nunca pedía nada directamente, pero siempre lograba que Guillermo quisiera darle todo. Amor, susurraba, deslizando los dedos por su pecho mientras estaban acostados en un hotel 5 estrellas en París. Hoy vi un collar hermoso, pero no importa, era solo un capricho. Él sonreía, convencido. Nada es un capricho cuando se trata de ti. Y al día siguiente, el collar estaba en su cuello. Autos nuevos, apartamentos lujosos, cenas extravagantes. Guillermo no se daba cuenta de que todo lo que compraba no era para él, sino para ella. Lorena era un agujero negro disfrazado de estrella brillante. Poco a poco, empezó a tomar el control de su vida. Al principio, con pequeños gestos. Amor, trabajas demasiado. Deberías disfrutar más la vida, confiar en otras personas para que se encarguen de los negocios. A él le gustaba escuchar eso. Después de todo, trabajaba tanto para poder permitirse ese estilo de vida. Luego, vinieron las decisiones más grandes. Guillermo, ¿de verdad necesitas a un contador que solo te llena la cabeza con números? Conozco a alguien mucho mejor, de confianza. Y así, sin darse cuenta, Guillermo dejó de tener control sobre sus finanzas. Estaba completamente ciego, enamorado, manipulado. La primera sospecha surgió cuando una de sus tarjetas de crédito fue rechazada en un restaurante. Debe ser un error del banco, dijo Lorena sonriendo sin la menor preocupación. Esas instituciones siempre hacen eso con clientes grandes, pero el error se repitió días después, y luego otra vez, hasta que Guillermo decidió revisar. Cuando abrió sus cuentas bancarias, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Millones, evaporados, inversiones que nunca había autorizado, transferencias a cuentas desconocidas. El terror le oprimió el pecho. Entró a la casa apresurado, llamándola. ¡Lorena! Ella estaba en la sala sosteniendo una copa de vino como si nada pasara. ¿Qué pasa, amor? ¿Me puedes explicar esto? Arrojó los papeles sobre la mesa, los estados de cuenta que demostraban la desaparición de su fortuna. Lorena los miró con calma, tomó un sorbo de vino y sonrió. «Ay, Guillermo, ¿de verdad creíste que estaba contigo por tu encanto?» La sangre se le heló. «¿Qué hiciste?» Ella se puso de pie, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. «Solo me pagué por el tiempo que perdí contigo. Y ahora, si me disculpas, tengo un vuelo que tomar». Guillermo corrió hacia ella, sujetándola del brazo. «No puedes hacerme esto». Lorena inclinó la cabeza, como si le diera lástima, pero ya lo hice. Se soltó de su agarre, acomodó su vestido y salió, dejándolo atrás. Guillermo sintió que las piernas le fallaban. Toda su vida había sido un juego, y él había perdido. El silencio dentro del apartamento era ensordecedor. Guillermo estaba sentado en el sofá de cuero, uno de los pocos muebles que aún quedaban. Lo que antes había sido un espacio lleno de lujo y extravagancia, ahora parecía un museo abandonado de sus propias decisiones. Las cajas apiladas en las esquinas, los cuadros arrancados de las paredes y la botella vacía de whisky sobre la mesa de centro contaban la historia de un hombre que lo tuvo todo y perdió más de lo que podía imaginar. Se pasó las manos por la cara, sintiendo el peso del cansancio sobre los hombros. Las llamadas del banco no paraban. Los acreedores aparecían como fantasmas que ya no podía ignorar. Lorena se lo había llevado todo: el dinero, las propiedades, la ilusión de poder que tanto amaba. Ahora, al mirar a su alrededor, no veía a nadie.
¿Dónde estaban los amigos de las fiestas lujosas? Aquellos que reían de sus chistes mientras brindaban con champán. ¿Dónde estaban las mujeres que lo admiraban en los eventos exclusivos? Todos habían desaparecido en el instante en que la noticia de su bancarrota se esparció. Tomó su celular y fijó la vista en la pantalla. La lista de contactos era larga, pero al recorrerla se dio cuenta de que no había nadie a quien pudiera llamar, hasta que un nombre apareció: Josefina. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar contestara. Bueno, el sonido de su voz le provocó una punzada de nostalgia y arrepentimiento. Por un momento, dudó. Josefina, soy yo. Hubo un breve silencio antes de la respuesta. ¿Qué quieres, Guillermo? Su tono no era frío ni cálido, solo neutro, como si él fuera un extraño más. Necesito verte, dijo él con la voz quebrándose un poco. ¿Para qué? Guillermo tragó en seco. ¿Cómo podría decirle que estaba solo? ¿Que la necesitaba? Solo encuéntrame, por favor. Otro silencio, hasta que, finalmente, Josefina suspiró. Mañana, a las 3 de la tarde, en el café de la plaza. Cerró los ojos, aliviado. Gracias, pero ella ya había colgado. Guillermo llegó al café antes de la hora acordada. El lugar era sencillo, pero acogedor. Pequeñas mesas de madera, el aroma a café recién hecho en el aire. Se sentó, inquieto, tamborileando los dedos sobre la mesa. Entonces, la puerta se abrió. Josefina entró, y por un instante, Guillermo sintió que el tiempo se detenía. Se veía diferente, más segura, más radiante, el cabello recogido en un moño elegante, la ropa sofisticada pero sin ostentación, irradiaba una confianza que él no recordaba haber visto antes. Caminó hasta la mesa y se sentó frente a él. «Tienes 10 minutos». Guillermo respiró hondo. «Josefina, cometí un error». Ella arqueó una ceja. «¿Solo uno?» Él soltó una risa amarga. «Fui un idiota. Me dejé llevar por el dinero, por el lujo, y terminé solo». Josefina cruzó los brazos. «¿Y qué tengo que ver yo con eso?» Guillermo sintió el estómago hundirse. Creyó que ella sentiría lástima, que vería en él al hombre que alguna vez fue su esposo. Pero Josefina ya no era la misma. «Pensé que tal vez podríamos empezar de nuevo». Su expresión no cambió. «¿Quieres empezar de nuevo?» Él asintió de inmediato. Josefina se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Entonces empieza desde cero, como lo hice yo». Guillermo frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» Josefina abrió su bolso y sacó una tarjeta de presentación. «Esta es mi nueva marca, una firma propia. Ya vendemos a nivel internacional y tenemos colaboraciones con grandes nombres de la industria de la moda». Él tomó la tarjeta, aturdido. «¿Lograste todo esto?» Ella sonrió, pero sin el menor rastro de nostalgia. «Sí, y sin tener que pisotear a nadie para conseguirlo». Guillermo bajó la mirada, sintiendo el peso de la vergüenza. «Fui un tonto». «Sí, lo fuiste», Josefina respondió sin dudar. Él levantó los ojos buscando alguna señal, alguna chispa del pasado aún viva en ella. «¿Y nosotros?» Josefina se recargó levemente en la silla, como si analizara la pregunta con curiosidad. «Todavía no te das cuenta, ¿verdad?» «¿De qué?» Ella suspiró, tomó su taza de café y bebió un sorbo antes de responder. «Seguí adelante, Guillermo. Fuiste una lección, no un destino». Él sintió un nudo en el pecho. «Pero yo te amé». Josefina sonrió con tristeza. «Tal vez lo hiciste, pero solo después de perderme». Se levantó, tomó su bolso y lo miró por última vez. «Buena suerte, Guillermo». Y sin mirar atrás, salió del café. Guillermo se quedó ahí, sosteniendo la tarjeta entre los dedos. Esta vez, no había vuelta atrás. El mundo parecía moverse en cámara lenta mientras Guillermo cruzaba la ancha acera del distrito comercial. Caminaba sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos, la cabeza baja, sintiéndose un fantasma vagando por una ciudad que ya no le pertenecía. Los escaparates brillantes exhibían ropa de diseñador, relojes de lujo y joyas que en otro tiempo compraba sin pensarlo. Ahora solo eran recuerdos amargos de un pasado que se le había escurrido entre los dedos. El reflejo en el vidrio de una de las tiendas captó su atención. Su traje ya no era impecable como antes. El corte de cabello, siempre perfectamente alineado, ahora se veía un poco descuidado, parecía más pequeño, como si, junto con su fortuna, también hubiera perdido su identidad. Pero entonces,
Algo en la pantalla de un anuncio al otro lado de la calle hizo que su corazón se detuviera. Era ella, Josefina. Vestía un elegante conjunto de sastrería blanca, el cabello recogido en un moño sofisticado, sonriendo en una foto junto a un hombre que él nunca había visto antes. Sobre la imagen, un letrero brillaba con fuerza: Josefina Morales y Franco Beltrán, la pareja que revolucionó el mundo de la moda. La sangre de Guillermo se heló. Cruzó la calle apresurado, ignorando la bocina de un taxi que casi lo atropella. Se detuvo frente al anuncio mirándolo como si no pudiera creer lo que veía. Josefina no solo se había convertido en una mujer de éxito, también había encontrado a alguien, y por el brillo en sus ojos, lo supo. Era feliz. El evento de gala se llevaba a cabo en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Guillermo no tenía invitación, pero usó sus últimos contactos para conseguir entrar. Al atravesar el gran salón, se sintió fuera de lugar. Antes, él era el centro de atención en lugares como ese. Ahora, no era más que un extraño entre los poderosos. Y entonces, la vio. Josefina caminaba por el salón como una verdadera reina. Su vestido azul oscuro abrazaba sus curvas con elegancia, y su sonrisa era serena, segura. Conversaba con un grupo de inversionistas, sosteniendo una copa de champán con naturalidad. Pero lo que realmente lo hizo quedarse inmóvil fue el hombre a su lado, Franco Beltrán. Alto, imponente, con la postura de alguien que sabe exactamente quién es. Tenía la mano apoyada suavemente en la cintura de Josefina, como si ese gesto le dijera al mundo que ella le pertenecía. Guillermo sintió un nudo en el pecho, respiró hondo y se acercó. Josefina notó su presencia antes de que pudiera decir una sola palabra. Sus miradas se cruzaron, y por primera vez, Guillermo vio algo que jamás esperó: indiferencia. Guillermo pronunció su nombre sin emoción, como si saludara a un viejo conocido. Él se humedeció los labios, sin saber muy bien qué decir. «Te ves deslumbrante». Josefina sonrió levemente, pero no era la sonrisa que alguna vez fue suya. Era una sonrisa cortés, educada. «Gracias». Antes de que Guillermo pudiera decir algo más, Franco se giró, analizándolo por un momento antes de extender la mano. «Franco Beltrán». Guillermo estrechó su mano, sintiendo la firmeza del apretón. «Guillermo Castillo». «Sí, sé quién eres», respondió Franco sin hostilidad, pero con un tono que dejaba claro que entendía todo. El silencio entre los tres se alargó por unos segundos, hasta que Guillermo ya no pudo más. «Josefina, ¿podemos hablar? A solas». Ella arqueó ligeramente una ceja, evaluando la petición. Luego miró a Franco, quien asintió sutilmente. «Claro», respondió Josefina. 5 minutos. Se alejaron hacia un rincón más privado del salón. Guillermo respiró hondo antes de hablar. «Te ves diferente». «Soy diferente», contestó ella cruzándose de brazos. Él se pasó la mano por el cabello, nervioso. «Sé que lo arruiné, sé que fui un idiota, pero nunca imaginé que te convertirías en todo esto». Josefina inclinó ligeramente la cabeza. «¿Y qué imaginaste, Guillermo? ¿Que me quedaría llorando por ti el resto de mi vida?» Él desvió la mirada, avergonzado. «Fui egoísta, tiré por la borda lo que realmente importaba, y ahora lo veo». «¿Ahora?», soltó una risa corta. «¿Ahora que reconstruí mi vida? ¿Ahora que tengo éxito? ¿Ahora que estoy con alguien que realmente me valora?» Guillermo bajó la cabeza. «Solo quería decir que lo siento». Josefina lo analizó por un instante. «Te creo», dijo sorprendiéndolo, «pero eso no cambia nada». Él la miró con los ojos suplicantes. «Si pudiera volver en el tiempo, pero no puedes». Ella sonrió, pero esta vez había un rastro de compasión en su mirada. «Y, para ser sincera, yo no volvería ni aunque pudiera». Guillermo sintió ese golpe más fuerte que cualquier humillación que hubiera sufrido antes. «Espero que encuentres tu camino, Guillermo, porque yo ya encontré el mío». Lo tocó suavemente en el brazo, un gesto de despedida, y volvió con Franco, quien la recibió con una sonrisa genuina. Guillermo se quedó ahí, inmóvil, viendo cómo Josefina se alejaba definitivamente de su pasado, y, por primera vez, entendió que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en los autos de lujo, estaba en las elecciones, y él había tomado todas las equivocadas. Al final, Lorena siguió con su vida de estafadora, engañando a hombres como Guillermo, ingenuos y ambiciosos. Con la ayuda de otros cómplices,
lograba embaucarlos con facilidad. La vida tiene una forma sutil, pero implacable, de enseñarnos el valor de nuestras decisiones. Muchas veces, nos dejamos cegar por el brillo de lo inmediato, por la ilusión del poder, por el deseo de reconocimiento, pero el tiempo, ese juez silencioso, siempre acaba revelando quién realmente construye y quién solo destruye. Nada es seguro, ni el dinero, ni el estatus, ni las personas. Lo único que permanece es el carácter, la fortaleza de quien supo empezar de nuevo, de quien no se dejó definir por una pérdida, sino por su capacidad de levantarse. Y, sobre todo, la verdadera grandeza no está en recuperar lo perdido, sino en comprender que lo que realmente importa nunca puede ser arrebatado. Si te gustó, haz clic en el botón Gracias para apoyar al canal, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestros espectadores.